Sí, gracias, presidente, con el agradecimiento al presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto por la explicación, pero creo que esa breve exposición realmente no es realista. Hoy vamos. Hay dos cuestiones que me preocupan fundamentalmente. En primer lugar, hoy prácticamente vamos a aprobar lo que nos mandó el Poder Ejecutivo, con algunas pequeñas modificaciones. Y eso venimos haciendo desde hace bastante tiempo, toda esta legislatura por lo menos. Y esta es una renuncia a una de las funciones por excelencia del Congreso. Fíjense que la Carta Magna, que todos recordamos, y cuando estudiamos la Carta Magna todos nos centramos mucho en lo que hace a debido proceso, algunas garantías personales, pero en realidad la Carta Magna, y estamos hablando de 800 años atrás, la Carta Magna establecía límites al monarca en materia presupuestaria. La Carta Magna en gran medida se produce a partir de un levantamiento, porque el monarca estaba dilapidando recursos públicos en una serie de guerras que no tenían ningún sentido. Entonces, los nobles más importantes del reino se le rebelan y le imponen la prohibición de crear impuestos o de recaudar recursos sin la aprobación previa de lo que era una asamblea que después se habría de convertir en lo que hoy es el Parlamento del Reino Unido, que fue una larga evolución de unos 800 años. Normalmente, aún en las monarquías absolutas, cuando se trataba de recaudar recursos, se convocaba no a parlamentos en el sentido moderno, pero a representantes del pueblo. Por eso es que hoy en todos los parlamentos la última palabra en materia presupuestaria tiene el Congreso. Pero nosotros no honramos esa responsabilidad que tenemos, esa enorme responsabilidad que tenemos. Una responsabilidad que significa un límite al Poder Ejecutivo para hacer lo que se le parezca. Y no solamente viendo el presupuesto que nos envían, sino sobre todo la ejecución del presupuesto de este año. Lo que vamos a aprobar hoy es un dibujo y no se puede definir de otra manera. Este presupuesto, y si me ayudan por favor en sala técnica, tiene una carga inmensa, la siguiente, no me pusieron mal la... No, perdón. Sí. Fíjese que solamente en servicio la deuda que ya llegó al 41% del Producto Interno Bruto, pero no le preocupa a nadie. Dicen, no, pero hay otros países que tienen más. Sí, claro, hay otros países que tienen más, pero tienen 20, 30% de presión tributaria. Nosotros tenemos, según dice la DENIT, que vamos a llegar al 12% en este año, pero en realidad ahora estamos en 11,4%. El total del servicio de la deuda en el 2026 va a ser el 3,51 del PIB. Fíjense que el gobierno nos dice que nos vamos a exceder el tope de déficit fiscal de 1,9. El doble vamos a pagar en servicio de la deuda, prácticamente 2.000 millones de guaraníes. Pasemos a la siguiente. Vean cómo va creciendo exponencialmente la deuda. Y la siguiente, acá en este gráfico se ve mejor. Fíjense el salto entre el 2023 y el 2026.
Es un salto inmenso. ¿De dónde van a salir los recursos? Estamos haciendo hospitales, estamos haciendo... Y los recursos para sostener, estamos creando policías, 15.000 policías. ¿Y de dónde van a salir las armas para los policías? No hay presupuesto. ¿Con qué vamos a sacarle a los policías a la calle? Vamos a sacarle para que, no sé para qué vamos a sacarle a los policías a la calle, pero es que ni siquiera van a poder comprar sus armas porque en el mercado no hay armas suficientes para que es una práctica nefasta por otro lado. Recorte, además el presupuesto de los recortes, y recortes que no se entienden. 300.000 millones para el Ministerio de Obras Públicas, que decían que se iba a cubrir con Itaipú. Hasta la última vez que estuve hablando, Itaipú no dijo nada sobre los recortes. 378.000 millones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, programas estrellas del gobierno de Peña, 108.000 millones del MAC, 129.000 millones menos para trabajo, 1.120 millones para el MAE y como siempre, niñez y mujer, como siempre. Más de 3.000 millones, casi 4.000 menos para niñez y más de 3.000 millones menos para mujer. Pero donde claramente se ve que esto que estamos tratando hoy es un acto de hipocresía inmensa, porque este presupuesto no se va a sostener porque no hay dinero para sostener. Si miramos la ejecución presupuestaria, fíjense, en salud, la ejecución presupuestaria a hoy, solamente en medicamentos es 59%, solamente 59% de medicamentos. Se dejaron de ejecutar 880.000 millones. Después nos dicen que hay medicamentos en los hospitales, pero ¿qué va a haber medicamentos en los hospitales si no se ejecuta el presupuesto que aprobamos acá? INCAN, medicamentos, y esto miserable, jugar con gente, también estamos jugando con la vida de personas, así como con la vida de recién nacidos, personas que están sufriendo dolencias oncológicas sumamente serias, dolencias que aparte son imposibles de sostener para cualquier familia. 58% en ejecución del INCAN, 317.000 millones que no se usaron. En el trauma, si sacamos gasto de personal, la ejecución del Hospital del Trauma es solamente 17%, o son extremadamente ineficientes. O nadie tuvo accidente de motocicleta de este año, o la verdad, no le están transfiriendo recursos porque no tienen. 17% de ejecución presupuestaria. MOPC, inversión física, solamente 48% de ejecución en inversión física. ¿Para qué está el MOPC si no va a invertir en inversión física? Pero cerremos el MOPC. 387 millones de dólares sin gastar y una deuda, si no contamos los intereses, porque ahora salió una teoría del Ministerio que ojalá fuera cierta, por cierto, ¿verdad? Una teoría del Ministerio de Economía que cuando te pagan con retraso no hay intereses. Rarísimo eso, no se habrán inventado un código civil paralelo, en algún universo paralelo han de tener un código civil paralelo. Si no contamos los intereses que le deben a las contratistas, a las empresas contratistas del MOPC son 200 millones de dólares. Si contamos los intereses son 167 millones más, 130 millones más, o sea, 330 millones de dólares que nos dicen que nos van a pagar. Lo que vamos a terminar en una demanda y vamos a pagar más intereses y aparte gastos de justicia. El MEC, si no costamos gastos de personal, 63%. Y fíjense, esto sí que es el derecho a la vivienda, proyecto Estrella, Xerogaporá. El presupuesto inicial era 160 millones de dólares, se le sacó algo así como 50 millones de dólares, quedó en 111 millones de dólares el presupuesto y sobre lo que se reduce tenemos solamente 58 millones de dólares. Y ese es su programa Estrella. Ahora, con las tercerizaciones sí vamos bien, tercerizaciones y sobrefacturadas. Ahí por favor,
Bueno, esta es la ejecución general. Yo hice un desagregado. Pasamos a la siguiente. Esta. Fíjense, entre el año 2019 y 2025 gastamos 349 millones de dólares en tercerizaciones. Pico en el 2021 y supuestamente otro pico, pues esto sí se ejecuta. Esto sí que se ejecuta. Ahora, remedio para el INCAN, remedio para salud, para IPS, medicamento, en fin, 500 millones de guaraníes para salvarle la vida a 15 recién nacidos. Eso es todo un problema. Ahora, para darle al sector privado, duplicar gastos, y aparte llegamos a sobrefacturaciones de hasta 24 veces más, ahí no hay problema. Para ahí sí hay dinero. Seguramente habrá sobre de por medio y por eso este año 87. Llegamos a 87, un pico histórico. Así que, presidente y colegas, yo celebro el trabajo de la bicameral, celebro el trabajo de la Comisión de Hacienda, pero esto no es lo que necesita el Estado paraguayo. Este es un presupuesto desfinanciado, este es un presupuesto dibujado para cumplir con el Fondo Monetario Mundial, no pasar el tope del 1,9%, que es mentira, porque ahora ya estaremos al 4% probablemente, si no el 5%. Y en el 2026 vamos a estar peor porque hay que pagar, en el 2026 vamos a pagarle a las vialeras, a la farmacéutica lo que le debemos ahora. Y en el 2026 no se le va a pagar lo que le corresponde al 2026, se le va a pagar en el 2027. Estamos en la absoluta bicicleta y estamos pintando acá que este es un presupuesto que es sensible con las necesidades sociales, pero ¿qué va a ser sensible? Así que yo espero que esto no sea una farsa para la ciudadanía, que por lo menos podamos incluir algunas cuestiones urgentes, por lo menos que no se mueran niños, por lo menos que se le dé trato digno a los enfermos oncológicos, por lo menos que se invierta en viviendas dignas para nuestros compatriotas. Hagamos lo mínimo que tiene que hacer el Estado, por lo menos hagamos intervenciones mínimas, usemos esa competencia constitucional que tenemos, tan bastardeada últimamente, tan dejada de lado últimamente, una verdadera claudicación del legislativo ante el Ejecutivo que no tiene justificación. Nosotros como Parlamento no tenemos justificación para claudicar de esta manera y por favor hagamos cuestiones que por lo menos mitiguen esta gestión económica temeraria e irresponsable que está llevando al Paraguay a lo que ya vimos en Asunción. Ya quebraron Asunción y tantas ciudades más, ahora le van a quebrar a Paraguay. Nos van a llevar a la época de González Macri, donde ni siquiera se podían pagar sueldos si siguen a este paso. Entonces, tratemos de poner algo de responsabilidad, tratemos por lo menos de votar por lo importante, y termino con esto. Y por favor, este sectarismo de querer sacarle recursos a una gobernación, porque al presidente no le cae bien el gobernador, que encima es opositor, pero por favor, llegar tan bajo, eso es de miserable. Así que, presidente, un llamado a los colegas a ejercer una facultad que tenemos, que nos dio aparte el pueblo por voto popular, un pueblo que nos exige, un pueblo que está pasando mal, mientras unos se están repartiendo tierras, bienes, sobres, el pueblo está pasando mal, no puede comer, no tiene atención, no recibe atención médica digna, no recibe un trato digno. Así que, por favor, que esta no sea una farsa más como las que han habido para aprobar un presupuesto que no se va a cumplir, para aprobar un presupuesto que puede servir para que unos cuantos reciban sus sobres, pero no va a servir para cumplir con el pueblo paraguayo y sus necesidades. Muchas gracias.